Hola, 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 mi gente guapísima. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar de nuevo aquí con ustedes en nuestro canal, listísima para chismear un poquito, pero del bueno, ¿eh? Del que te deja pensando y te hace decir, uff, qué fuerte. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar porque tiene drama, tiene amor, tiene decisiones difíciles y, sobre todo, tiene a uno de los galanes más irresistibles del momento. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Francesca y de lo que, según los rumores y las habladurías, dejó por Can Yaman. Prepárense porque este vídeo viene cargadito de información, de teorías y de mucho, mucho cotilleo. Así que pónganse cómodos, agárrense una taza de café, o su bebida favorita, yo no juzgo, y acompáñenme en este viaje por el mundo del corazón y de las decisiones que cambian vidas. Pero antes de que sigamos, una cosita súper importante, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me encanta tenerte a bordo. Y si ya eres de la casa, gracias por estar siempre apoyando. No se te olvide suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejarme un like si te gusta lo que estás viendo. Eso me ayuda un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Prepárense para el drama, la intriga y los sacrificios, porque hoy vamos a analizar a fondo la historia de Francesca y Can Yaman, y todo lo que ella supuestamente dejó atrás por estar con él. Esto se va a poner interesante. Vamos a empezar dejando claro que la vida de las celebridades siempre está rodeada de misterio, de rumores y de especulaciones. Es difícil saber qué es verdad y qué es simplemente producto de la imaginación de los medios y de los fans. Pero precisamente por eso es tan divertido analizarlo. En el caso de Francesca y Can Yaman, la cosa se puso especialmente intensa desde el principio. La relación, si es que realmente existió tal como la pintaron, estuvo marcada por la discreción, las escapadas secretas y las fotos robadas por los paparazzi. Y claro, por un sinfín de rumores sobre los supuestos sacrificios que Francesca hizo por estar con el actor turco. ¿Pero qué sacrificios? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla vamos a tener que indagar un poquito en la vida de Francesca, en sus ambiciones, en sus proyectos y en sus relaciones previas. Porque, seamos sinceros, no es fácil dejarlo todo por amor, o por lo que sea que haya existido entre ella y Can Yaman. Una de las cosas que más se comentó en su momento fue la supuesta renuncia de Francesca a su carrera profesional. Se decía que ella tenía un futuro prometedor en el mundo de la moda, que había recibido ofertas de trabajo muy interesantes y que incluso estaba a punto de firmar un contrato con una agencia de modelos de renombre internacional. Pero de repente todo eso se esfumó. Y según los rumores, la razón no era otra que la relación con Can Yaman. Se decía que el actor quería que ella se centrara en su relación, que la acompañara en sus viajes y que, en definitiva, pusiera su carrera en un segundo plano. Claro, esto hay que cogerlo con pinzas. Es muy fácil decir que alguien renunció a su carrera por amor, pero a veces las cosas son mucho más complicadas. Quizás Francesca simplemente se dio cuenta de que el mundo de la moda no era para ella, quizás tenía otras prioridades, o quizás, simplemente, no se sentía lo suficientemente motivada para seguir adelante. Pero la verdad es que la coincidencia entre su supuesta relación con Can Yaman y el parón en su carrera profesional fue demasiado evidente como para ignorarla. Y claro, los rumores se dispararon. Otra de las cosas que se dijo es que Francesca tuvo que renunciar a su vida social. Se decía que Can Yaman era muy celoso, que no le gustaba que ella saliera con sus amigas, que la controlaba constantemente y que, en definitiva, la aisló de su entorno. Esta es otra acusación muy grave y que, de ser cierta, sería muy preocupante. Una relación sana se basa en la confianza, en el respeto y en la libertad. Si una persona te obliga a renunciar a tus amigos, a tu familia o a tus hobbies, es una señal de alerta roja. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en rumores. Quizás Francesca simplemente prefirió pasar más tiempo con Can Yaman que con sus amigas, quizás estaba cansada de la vida nocturna, o quizás, simplemente, no le apetecía salir tanto. Lo que sí es cierto es que durante el tiempo que se le relacionó con Can Yaman, Francesca desapareció un poco del mapa. Dejó de asistir a eventos sociales, dejó de publicar en sus redes sociales y en general, se mantuvo muy discreta. Y claro, esto alimentó aún más los rumores sobre su supuesta relación con el actor turco y sobre los sacrificios que estaba haciendo por él.
Pero más allá de la carrera profesional y de la vida social, también se habló de que Francesca tuvo que renunciar a su propia identidad. Se decía que Kanyaman quería que ella se adaptara a su estilo de vida, que cambiara su forma de vestir, que aprendiera a hablar turco y que, en definitiva, se convirtiera en una versión diferente de sí misma. Esta es otra acusación muy grave y que, de ser cierta, sería muy triste. Una relación sana se basa en la aceptación, en el respeto y en la admiración mutua. Si una persona te obliga a cambiar tu forma de ser, es porque no te quiere por quien eres. Pero, de nuevo, hay que ser cautelosos. No podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en rumores. Quizás Francesca simplemente quiso experimentar cosas nuevas, quizás le interesaba aprender turco, o quizás, simplemente, le gustaba el estilo de vida de Kanyaman. Lo que sí es cierto es que, durante el tiempo que se le relacionó con Kanyaman, Francesca adoptó un estilo más sobrio y discreto. Dejó de lado los looks extravagantes y llamativos y optó por prendas más sencillas y elegantes. Y claro, esto alimentó aún más los rumores sobre su supuesta relación con el actor turco y sobre los sacrificios que estaba haciendo por él. Ahora bien, ¿todo esto es verdad? ¿Realmente Francesca renunció a su carrera, a su vida social y a su propia identidad por estar con Kanyaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Como les decía al principio, la vida de las celebridades siempre está rodeada de misterio y de especulaciones. Es difícil saber qué es verdad y qué es simplemente producto de la imaginación de los medios y de los fans. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos, sacar nuestras propias conclusiones y, sobre todo, reflexionar sobre el poder del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. Porque, seamos sinceros, todos hemos hecho alguna vez un sacrificio por amor. Ya sea renunciar a un trabajo, mudarnos de ciudad, cambiar nuestros planes de futuro o incluso, cambiar nuestra forma de ser. El amor es un sentimiento muy poderoso que nos puede llevar a hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado. Y a veces esos sacrificios valen la pena. Pero, otras veces no. Lo importante es ser conscientes de lo que estamos haciendo, de por qué lo estamos haciendo y de si realmente estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Porque al final, la vida es nuestra y somos nosotros los que tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Y aunque el amor sea muy importante, no podemos permitir que nos quite nuestra libertad, nuestra identidad o nuestra felicidad. Y hablando de decisiones, es importante recordar que todas las personas tenemos derecho a cambiar de opinión, a equivocarnos y a rectificar. Si Francesca realmente hizo todos esos sacrificios por Kanyaman y luego se dio cuenta de que no valía la pena, es su derecho. Y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. Lo importante es que ella esté feliz y que siga adelante con su vida. Y si en el futuro decide volver a apostar por el amor, que lo haga con cabeza y con corazón. Pero sobre todo que lo haga siendo fiel a sí misma. Porque al final, lo más importante es ser feliz. Y la felicidad no se encuentra en el amor de otra persona, sino en el amor propio. Así que, mi gente guapísima, reflexionemos sobre todo esto. Pensemos en los sacrificios que hemos hecho por amor, en si valieron la pena o no y en si estamos siendo fieles a nosotros mismos. Y sobre todo recordemos que el amor es muy importante, pero no lo es todo. Y que al final, lo más importante es ser feliz. ¡Uf! ¡Qué vídeo más intenso! Pero me encanta que hayamos podido hablar de todo esto. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Ahora, para recapitular un poquito, hemos hablado de los rumores sobre los supuestos sacrificios que Francesca hizo por estar con Kanyaman, su carrera profesional, su vida social, su propia identidad. Hemos reflexionado sobre el poder del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. Y hemos recordado que el amor es muy importante, pero no lo es todo. Y que al final, lo más importante es ser feliz y ser fiel a uno mismo. Espero que esta reflexión les haya servido y que les ayude a tomar mejores decisiones en el futuro. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Me encanta tenerlos aquí conmigo y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme un comentario contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Francesca realmente hizo todos esos sacrificios por Kanyaman? ¿Han hecho ustedes algún sacrificio por amor? Me encantaría leer sus opiniones.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán, porque tenemos un montón de vídeos interesantes, divertidos y llenos de cotilleo esperando por ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, esperen. No se vayan todavía. Que esto no se acaba aquí. Todavía tenemos mucho más chismecito jugoso que analizar. Porque la historia de Francesca y Can Yaman es como una cebolla, tiene capas y capas. Vamos a profundizar un poquito más en cada uno de esos supuestos sacrificios, a buscar pistas, a analizar los detalles y a ver si podemos llegar al fondo de la verdad. Asterisco, asterisco, empecemos con la carrera profesional, asterisco, asterisco. Seamos honestos, el mundo de la moda es cruel, competitivo y a veces un poco superficial. Francesca, según cuentan las lenguas viperinas, era una joven con un talento natural, una belleza exótica y una ambición desmedida. Dicen que las pasarelas se rendían a sus pies y que los flashes la amaban. Pero, ¿era realmente feliz? Quizás esa vida de viajes constantes, de dietas estrictas y de sonrisas forzadas no era para ella. Quizás soñaba con algo más, con una vida más tranquila, más auténtica. Y ahí es donde entra en escena Can Yaman. Un actor turco de fama mundial, con una mirada que derrite el hielo y una sonrisa que enamora a cualquiera. Imagínense el flechazo. Según los insiders, que siempre saben más que nadie, aunque nunca revelen sus fuentes, Can Yaman quedó prendado de Francesca desde el primer instante. La invitaba a cenas románticas a la luz de las velas, le dedicaba poemas de amor en italiano y le llenaba la vida de detalles que la hacían sentir como una princesa. Y claro, ¿quién se resiste a eso? Yo no, desde luego. Pero volvamos a la carrera de modelo. Se rumora que Francesca estaba a punto de firmar un contrato millonario con una agencia de modelos italiana. Un contrato que le abriría las puertas a las pasarelas más importantes del mundo y que la convertiría en una superestrella. Pero, de repente, ¡boom! Todo se cancela. La agencia misteriosamente se retracta de la oferta y Francesca desaparece del mapa. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Dicen que Can Yaman, celoso y posesivo como un sultán, perdón por el estereotipo, pero es que la historia lo pide a gritos, no quería que su amada estuviera rodeada de otros hombres, que la admiraran y que la desearan. Quería que Francesca fuera solo para él, su tesoro, su joya más preciada. Así que supuestamente presionó a Francesca para que renunciara a su carrera y se dedicara exclusivamente a él. Le prometió una vida de lujo, de viajes y de amor eterno. Un cuento de hadas con un final incierto. Pero aquí es donde entra en juego la otra cara de la moneda. ¿Estaba Francesca realmente obligada? ¿O fue una decisión consciente? Quizás en el fondo Francesca nunca se sintió cómoda en el mundo de la moda. Quizás anhelaba una vida más sencilla, más cercana a sus raíces. Y quizás, la oferta de amor de Can Yaman fue la excusa perfecta para escapar de una vida que no la llenaba. Asterisco, asterisco, ahora, vamos con la vida social, asterisco, asterisco. ¡Ay, la vida social! Ese torbellino de fiestas, de eventos, de amigos, y de rivalidades. Se dice que Francesca era una chica muy sociable, con un grupo de amigas inseparables con las que compartía secretos, risas y noches de fiesta hasta el amanecer. Pero, de repente, ¡puf! Desapareció de la escena. Dejó de asistir a los eventos, dejó de contestar los mensajes y dejó de quedar con sus amigas. ¿Qué pasó? Aquí es donde el drama se pone aún más interesante. Según las malas lenguas, Can Yaman no soportaba que Francesca saliera con sus amigas. Las consideraba superficiales, interesadas y una mala influencia para su amada. Decían que le metían ideas raras en la cabeza, que la animaban a ser independiente y a no depender de ningún hombre. Un peligro para sus planes de tener a Francesca completamente controlada. Así que supuestamente Can Yaman convenció a Francesca de que sus amigas eran unas falsas, que solo la querían por su fama y por su dinero. La aisló de su entorno y la convirtió en su única compañía. Pero, de nuevo, aquí hay que analizar la situación desde otra perspectiva.
¿Eran realmente tan malas las amigas de Francesca? ¿O era ella la que estaba cambiando? Quizás el amor de Kan-Yaman la había transformado. Quizás ya no se sentía identificada con sus amigas, con sus conversaciones y con sus planes. Quizás prefería pasar las noches acurrucada en los brazos de su amado que bailando en una discoteca. Además, seamos honestos, a veces las amistades cambian. Las personas crecemos, evolucionamos y tomamos caminos diferentes. Y no siempre es fácil mantener las amistades a lo largo del tiempo. Asterisco asterisco y por último, la identidad asterisco asterisco. Este es el punto más delicado de todos. Se dice que Kan-Yaman quería que Francesca se convirtiera en una copia de él, que adoptara su estilo de vida, que aprendiera su idioma y que se adaptara a su cultura. Aquí es donde la cosa se pone realmente fea. Según cuentan, Kan-Yaman quería que Francesca dejara de vestirse como una italiana moderna y sexy y empezara a usar ropa más recatada y tradicional. Quería que aprendiera a hablar turco para poder comunicarse con su familia y con sus amigos. Y quería que se adaptara a las costumbres turcas, que son muy diferentes a las italianas. En definitiva, quería que Francesca dejara de ser ella misma y se convirtiera en una mujer turca. Un horror. Pero una vez más, vamos a intentar ver la situación desde otro ángulo. ¿Estaba realmente Kan-Yaman intentando cambiar a Francesca? ¿O era ella la que estaba dispuesta a hacerlo por amor? Quizás Francesca estaba tan enamorada de Kan-Yaman que quería hacer todo lo posible por complacerlo. Quería aprender su idioma, conocer su cultura y adaptarse a su estilo de vida para hacerlo feliz. Y quizás en el fondo Francesca no se sentía tan segura de sí misma como aparentaba. Quizás necesitaba la aprobación y el amor de Kan-Yaman para sentirse valiosa y completa. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que Francesca cambió. Su forma de vestir, su forma de hablar y su forma de ser se volvieron más sobrias, más discretas y más turcas. Y esto, claro, alimentó aún más los rumores sobre su relación con Kan-Yaman y sobre los sacrificios que estaba haciendo por él. Asterisco asterisco el gran final, ¿o no? Asterisco asterisco. Después de meses de rumores, de especulaciones y de fotos robadas, la relación entre Francesca y Kan-Yaman llegó a su fin. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que Francesca se cansó de los celos y del control de Kan-Yaman y que decidió romper con él para recuperar su libertad. Otros dicen que Kan-Yaman se dio cuenta de que Francesca no era la mujer de su vida y que la dejó por otra. Y otros, más conspiranoicos, dicen que la relación fue un montaje publicitario para promocionar la carrera de Kan-Yaman y que, una vez cumplido su objetivo, decidieron ponerle fin. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Francesca y Kan-Yaman ya no están juntos. Y Francesca, poco a poco, está intentando reconstruir su vida. Ha vuelto a salir con sus amigas, ha retomado su carrera de modelo y está intentando recuperar su identidad. ¿Pero ha logrado superar por completo el trauma de su relación con Kan-Yaman? ¿Ha aprendido la lección de que el amor no lo justifica todo? ¿Volverá a confiar en el amor? Estas son las preguntas que nos hacemos todos. Y quizás algún día Francesca decida contarnos su versión de la historia. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí chismeando, especulando y reflexionando sobre el poder del amor y sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. Así que, mi gente guapísima, espero que hayan disfrutado de este vídeo súper extenso y lleno de chismecito jugoso. Me encanta tenerlos aquí conmigo y me encanta poder compartir estas historias con ustedes. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejarme un like, de compartirlo con sus amigos y de dejarme un comentario contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Francesca realmente hizo todos esos sacrificios por Kan-Yaman? ¿Han hecho ustedes algún sacrificio por amor que después lamentaron? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán, porque tenemos un montón de vídeos interesantes, divertidos y llenos de cotilleo esperando por ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme. Hay que vivirla y disfrutarla. Mua.